En algún momento todos hemos sentido cómo los pensamientos negativos y el estrés nos roban la paz, ya sea en el trabajo, en la universidad, frente a una decisión difícil o simplemente al mirar las noticias. La mente empieza a llenarse de ruido, ansiedad y preocupación. Y aquí surge la pregunta clave: ¿cómo podemos calmar la mente en medio del estrés y recuperar la serenidad cuando más la necesitamos? Los estoicos, filósofos que vivieron hace más de 2000 años, nos dejaron herramientas prácticas para enfrentar no solo las grandes adversidades de la vida, sino también los problemas cotidianos que generan angustia, la presión social, el miedo al fracaso, la comparación con los demás y la incertidumbre del futuro. Lo sorprendente es que sus enseñanzas son más actuales que nunca. En este video vamos a descubrir 10 estrategias estoicas para calmar tu mente en situaciones de estrés. No son simples consejos motivacionales, sino técnicas probadas y aplicables a tu vida diaria, para que aprendas a tener control sobre lo único que realmente depende de ti, tus pensamientos y tu actitud. Imagina esto: estás en un momento de tensión, tu corazón late más rápido, la mente te bombardea con preocupaciones y sientes que no puedes más. En esos instantes, el estoicismo puede convertirse en un escudo, en una brújula que te devuelve la calma y la claridad para actuar sin dejarte arrastrar por el caos. Cada estrategia que veremos hoy está diseñada para que, desde mañana mismo, tengas más paz, más control y más fortaleza interior. Algunas son prácticas rápidas que puedes aplicar en medio de una situación difícil, y otras son hábitos que, si los integras en tu vida, transformarán la manera en la que respondes al estrés para siempre. Quédate hasta el final, porque la estrategia número 10 es la más poderosa de todas, una lección estoica capaz de cambiar por completo tu forma de ver los problemas y devolverte la libertad interior que el estrés te arrebata. Y ahora quiero invitarte a algo. Mientras escuchas estas lecciones, piensa en una situación de tu vida reciente en la que el estrés se apoderó de ti. Imagina cómo se habría sentido aplicar estas estrategias estoicas en ese momento. Y cuando terminemos, escribe en los comentarios una frase que resuma lo que te llevas hoy. Podría ser algo tan simple como: yo decido calmar mi mente, o nada externo me controla. Si este tema resuena contigo, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido de estoicismo aplicado a la vida moderna. Ahora sí, comencemos con la primera estrategia. Estrategia 1. Respira como Marco Aurelio. Cuando pensamos en el estrés, muchas veces lo asociamos con problemas grandes: perder un empleo, atravesar una crisis económica o recibir una mala noticia. Pero lo cierto es que el estrés moderno se infiltra en lo cotidiano. Una notificación inesperada en el celular, un correo urgente del jefe a las 7 de la mañana, un comentario desagradable en redes sociales o incluso el tráfico interminable camino al trabajo. Sin darnos cuenta, nuestro cuerpo reacciona como si estuviéramos frente a un peligro real, acelerando el pulso, tensando los músculos y nublando nuestra mente. Aquí es donde entra la primera estrategia estoica: respirar con conciencia. Algo tan básico que solemos ignorar, pero que Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los más grandes representantes del estoicismo, practicaba para mantener la calma incluso en medio del caos del imperio. Marco Aurelio tenía que lidiar con guerras, epidemias, traiciones y la constante presión de gobernar un mundo en crisis. Aún así, en sus meditaciones, escribió sobre la importancia de detenerse, observar la respiración y recordar que, mientras respiramos, seguimos vivos y tenemos la oportunidad de responder con serenidad. Para él, cada respiración era una forma de regresar al presente, de escapar de la tiranía de los pensamientos descontrolados.
Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta lección en la vida moderna? Imagina que estás en medio de una reunión de trabajo y la tensión aumenta porque las cosas no salen como esperabas. Tu mente empieza a correr a toda velocidad. Voy a fracasar. Me van a juzgar. No sirvo para esto. Justo ahí, en lugar de dejarte arrastrar por la espiral de pensamientos negativos, puedes aplicar lo que los estoicos intuían hace siglos y lo que la ciencia moderna hoy respalda. La respiración consciente calma el sistema nervioso y devuelve claridad a la mente. Un ejercicio práctico y sencillo es el siguiente. Inhala profundamente por la nariz contando hasta 4. Mantén el aire durante 4 segundos. Exhala lentamente por la boca contando hasta 6. Haz una pausa de 2 segundos antes de volver a inhalar. Este ciclo puedes repetirlo 3 o 4 veces. En apenas un minuto notarás cómo tu cuerpo se relaja y tu mente se despeja. No necesitas un lugar especial ni un ritual complicado. Basta con hacerlo en el metro, en tu escritorio o incluso en el baño si lo necesitas. Los estoicos no hablaban de mindfulness ni de técnicas de respiración, pero sí comprendían que la calma interior empieza en el control de uno mismo y la respiración es la puerta más accesible para lograrlo. Si conviertes esta práctica en un hábito matutino, empezarás cada día con mayor control. Antes de mirar el celular, antes de sumergirte en la rutina, dedica un minuto a respirar conscientemente. Es como afilar tu espada antes de entrar en la batalla del día. Llegas preparado, enfocado y con la mente más serena. Y cuando surjan esos momentos de estrés inesperado, recuerda a Marco Aurelio, un emperador rodeado de caos que encontraba paz en algo tan simple como el acto de respirar. Porque no siempre puedes controlar lo que ocurre a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo respiras, y eso cambia todo. Haz de la respiración tu primer escudo contra el estrés. Estrategia 2. Domina tu primera reacción emocional. El estrés rara vez surge de lo que ocurre en sí mismo. Más bien nace de cómo reaccionamos ante lo que ocurre. Epicteto lo explicó de manera magistral. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esa primera chispa de emoción, ese instante en el que alguien te contradice, te grita o la vida te sorprende con un imprevisto, es el momento más peligroso. Si no lo controlas, se enciende el incendio del estrés. En la vida moderna, esto es más evidente que nunca. Un correo con un "necesito esto urgente", un mensaje de WhatsApp con un tono agresivo, un mal comentario en redes sociales o incluso una simple mirada de desaprobación pueden encender en segundos la furia, la ansiedad o la tristeza. Y lo que ocurre después lo conoces bien. Empiezas a reaccionar en automático. Levantas la voz, contestas de manera impulsiva, te aceleras o simplemente te encierras en un torbellino de pensamientos negativos que te roban toda la energía. La clave estoica es aprender a detenerse antes de reaccionar. Marco Aurelio lo practicaba constantemente. Cuando sentía que su mente era invadida por emociones intensas, recordaba que siempre existía un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese pequeño espacio es donde se juega la libertad del ser humano. El filósofo contemporáneo Viktor Frankl, inspirado en esta misma visión estoica, lo expresó de manera brillante. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. La estrategia entonces es clara: dominar tu primera reacción emocional. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de reconocerlo, hacer una pausa y luego elegir con conciencia cómo responder. ¿Cómo aplicarlo en la vida actual? Te propongo un método práctico. Identifica la emoción en el instante que surge. Pregúntate, ¿qué siento ahora mismo?
ira, ansiedad, miedo, frustración. Nombrar la emoción es el primer paso para desarmarla. Haz una pausa consciente. Respira profundamente una vez antes de responder. Ese pequeño respiro es tu escudo estoico. Te recuerda que no estás obligado a reaccionar al instante. Cambia la perspectiva. Pregúntate, ¿esto importará en una semana, en un mes o en un año? Muchas veces lo que nos altera en el momento es irrelevante a largo plazo. Elige tu respuesta. Puede ser hablar con calma, retirarte unos minutos o simplemente no engancharte. Aquí es donde realmente demuestras fortaleza. Imagina que recibes un comentario hiriente en redes sociales. Tu impulso inicial es responder con la misma dureza, pero si aplicas esta estrategia, logras frenar y preguntarte, ¿vale la pena perder mi paz por esto? ¿Me define lo que dice esta persona? Esa pausa te protege del estrés y te devuelve el poder que tenías a punto de entregar. En la oficina, frente a una situación tensa, la mayoría reacciona gritando, presionando o multiplicando la ansiedad del ambiente. Tú, en cambio, si aplicas esta enseñanza estoica, te conviertes en un ancla de calma. Los demás se alteran, pero tú permaneces sereno, porque entendiste que el dominio de uno mismo es la mayor victoria de todas. Recuerda, nadie puede controlar tu primera emoción, pero tú sí puedes controlar tu reacción. Ese es el campo de batalla del estoico moderno. No dejar que lo externo gobierne tu interior. La próxima vez que la vida te empuje a reaccionar con furia o desesperación, recuerda estas palabras de Séneca: el hombre fuerte es aquel que se domina a sí mismo en medio de la adversidad. Dominar tu primera reacción no solo calma tu mente en el momento, sino que te da algo mucho más grande: la sensación de estar en control de tu vida. Y esa es la mayor fuente de tranquilidad que puedes tener. Estrategia 3. Simplifica lo que está en tus manos. El estrés se multiplica cuando intentamos controlarlo todo. Queremos que los demás actúen como esperamos, que las circunstancias salgan perfectas, que nuestro plan nunca se altere. Pero la realidad es otra. La vida moderna es caótica, impredecible y muchas veces nos exige más de lo que podemos dar. Séneca lo dejó claro hace casi 2000 años. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y esa frase cobra un peso enorme en nuestro tiempo. El estrés no siempre viene de lo que pasa, sino de lo que acumulamos en la mente. Listas interminables de tareas, expectativas irreales y la obsesión por controlar hasta lo que no depende de nosotros. Piensa en tu día a día. Correos sin responder, notificaciones que no paran, compromisos sociales, metas financieras, la presión de estar al día con todo lo que pasa en el mundo. Queremos estar en todas partes, ser productivos, exitosos, saludables, agradables y además sonreír. El resultado es obvio: una mente saturada, agotada y al borde del colapso. Aquí es donde entra la estrategia estoica: simplificar lo que está en tus manos. Epicteto enseñaba que nuestra energía debe enfocarse solo en lo que depende de nosotros. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones. Lo demás, la opinión de otros, el clima, la economía, incluso el futuro, no está bajo nuestro control. La clave es entender que cada vez que intentas controlar lo incontrolable, le das la llave de tu paz al estrés. Pero cuando enfocas tu atención únicamente en lo que sí depende de ti, recuperas tu poder. ¿Cómo aplicarlo en la vida moderna? Aquí tienes un ejercicio práctico. Haz una lista de lo que te preocupa hoy. Puede ser una reunión, una deuda, la opinión de alguien, un proyecto. Clasifica en 2 columnas: lo que puedes controlar directamente, lo que no depende de ti. Actúa solo sobre la primera columna. Lo demás, suéltalo. No porque no importe, sino porque no puedes cambiarlo. Imagina que tienes una presentación importante en tu trabajo.
Lo que está en tus manos es prepararte bien, practicar, organizar tus ideas. Lo que no está en tus manos, ¿cómo reaccionará tu jefe si la tecnología falla o si alguien critica tu estilo? Si te enfocas en lo que controlas, entras con serenidad. Si te obsesionas con lo que no, el estrés se apodera de ti incluso antes de empezar. La vida digital también es un gran ejemplo. Muchos sienten ansiedad al ver que sus publicaciones no reciben la aprobación esperada en redes sociales, pero la cantidad de likes o comentarios no está en tus manos. Lo que sí puedes controlar es la calidad de lo que compartes y la intención con la que lo haces. Marco Aurelio lo resumía de manera brillante. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y esos pensamientos mejoran cuando decides no desgastarte en lo que no puedes cambiar. El arte de simplificar no significa rendirse, sino liberar espacio mental. Es como limpiar tu casa. Cuando tiras lo que no usas, sientes ligereza. Lo mismo ocurre en la mente. Cuando sueltas lo incontrolable, aparece la calma. La próxima vez que sientas el peso del estrés, pregúntate, ¿esto depende de mí? ¿Estoy luchando contra algo que no puedo cambiar? Si la respuesta es sí, entonces aplica la sabiduría estoica. Actúa en lo tuyo, suelta lo demás. El estoico moderno no es quien controla todo, sino quien elige con inteligencia dónde invertir su energía. Y esa elección es la que transforma el caos en calma. Estrategia 4. Acepta el presente sin resistencia. El estrés muchas veces nace no de lo que está pasando, sino de lo que creemos que debería estar pasando. Nos resistimos a la realidad, peleamos con ella, discutimos con hechos que ya son irreversibles o con circunstancias que no están bajo nuestro control. Y en esa lucha interna, lo único que logramos es multiplicar nuestro sufrimiento. Los estoicos lo entendieron con una claridad profunda. Epicteto decía, no busques que las cosas ocurran como tú quieres, desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá serena. En otras palabras, la calma nace de aceptar el presente tal como es. En la vida moderna, este principio se vuelve crucial. Piensa en el tráfico interminable camino al trabajo. Puedes gritar, quejarte y desgastarte, pero los autos no van a desaparecer. Piensa en la reunión que se retrasó, en la persona que no cumplió con lo prometido, en el clima que arruinó tus planes. ¿Cuántas veces al día peleamos con situaciones que simplemente no podemos cambiar? La resistencia mental se convierte en una cárcel invisible. El estrés aparece porque la mente insiste en que esto no debería estar pasando. Y sin embargo, está pasando. Negarlo no lo hace desaparecer. Aceptar no significa rendirse ni ser pasivo. Significa ver las cosas como son, sin adornos ni quejas innecesarias. Significa reconocer que, aunque no controles todo lo externo, sí puedes controlar tu actitud, tu respuesta y tu manera de actuar. Imagina que tu computadora se bloquea justo cuando tenías que entregar un informe. El impulso natural es frustrarte, maldecir tu suerte, sentir que todo está perdido. La resistencia mental amplifica el estrés. En cambio, si practicas la aceptación estoica, reconoces el hecho, mi computadora falló, es lo que está ocurriendo ahora. Esa aceptación abre espacio para actuar con claridad, buscar una solución, pedir prórroga, usar otra herramienta. La calma no borra el problema, pero te permite resolverlo mejor. La resistencia es como empujar un río en dirección contraria. Consumes energía y no avanzas. La aceptación es fluir con la corriente, adaptarte al cauce, ahorrar fuerzas para lo que realmente importa. ¿Cómo aplicar esta estrategia en tu vida diaria? Identifica la resistencia. Pregúntate, ¿qué parte de esta situación estoy rechazando mentalmente? ¿Qué estoy deseando que sea distinto ahora mismo? Nombra lo que ocurre.
En lugar de decir, esto es un desastre, di, esto es lo que está pasando en este momento. Ponerlo en palabras neutrales desactiva la carga emocional. Recuerda lo incontrolable. Haz un ejercicio estoico. Divide la situación en dos listas: lo que está en tus manos y lo que no. Suelta lo segundo. Actúa sobre lo primero. Elige tu respuesta. Una vez aceptado el hecho, enfoca tu energía en cómo responder de manera más serena y eficaz. En la era digital, aceptar el presente sin resistencia también significa soltar la comparación constante. Quizás tus redes sociales muestran a todos avanzando más rápido que tú. Resistirse es pensar, mi vida no debería ser así. Aceptar es reconocer, este es mi proceso, este es mi momento y puedo crecer desde aquí. Marco Aurelio lo resumió con sabiduría. Ama lo que te ocurre porque fue tejido para ti por la naturaleza. No significa disfrutar del dolor, sino reconocer que cada circunstancia, incluso las incómodas, forman parte de la experiencia que te toca vivir y de la oportunidad para fortalecerte. Recuerda, aceptar no te quita poder, te lo devuelve. Porque cuando dejas de gastar energía en lo incontrolable, recuperas energía para lo esencial: actuar, crecer, mantener la calma. La próxima vez que sientas estrés, haz este pequeño recordatorio. Esto es lo que hay ahora, lo acepto, y desde aquí decido mi siguiente paso. Esa simple frase puede convertirse en tu escudo estoico contra la ansiedad. Aceptar el presente sin resistencia es comprender que no puedes controlar las olas, pero sí aprender a surfearlas. Estrategia 5. Usa el poder de la pausa. Vivimos en un mundo donde la prisa se ha convertido en norma y la calma en un lujo que pocos se permiten. Cada día despertamos y casi de inmediato somos arrastrados por notificaciones, pendientes, correos electrónicos y mensajes que nos empujan a responder sin pensar. La sociedad moderna nos ha enseñado a reaccionar de forma automática, como si nuestra mente fuera un resorte que salta cada vez que alguien o algo lo presiona. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que en esa reacción impulsiva está la semilla del estrés, del conflicto y de la pérdida de control sobre nuestra vida. Los estoicos descubrieron hace más de 2000 años un principio que hoy resulta más actual que nunca. Entre el estímulo y la respuesta siempre existe un espacio, y en ese pequeño espacio vive nuestra libertad. Marco Aurelio lo expresaba de forma magistral al decir que, si te alteras por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y tienes el poder de cambiar ese juicio en cualquier momento. La pausa es precisamente ese instante donde decidimos qué juicio dar y qué poder le vamos a conceder a lo que sucede a nuestro alrededor. Pensemos en una situación cotidiana. Alguien te envía un mensaje cargado de reproches o un correo con palabras injustas. Tu primera reacción es contestar de inmediato, defenderte, demostrar que tienes razón. Pero si das ese paso sin pensar, lo más probable es que tus palabras nazcan de la rabia y luego termines arrepintiéndote. Ahora imagina que en lugar de responder al instante, haces una pausa. Respiras, sueltas la tensión de tus hombros y esperas unos minutos antes de escribir. En ese breve silencio, el calor de la emoción baja y lo que parecía urgente ya no lo es tanto. Entonces tu respuesta cambia, es más clara, más calmada, más inteligente y, lo más importante, no te roba tu paz interior. La pausa no significa debilidad ni evasión. Es todo lo contrario, es un acto de fortaleza, porque dominar el impulso requiere mucho más poder que dejarse llevar por él. El conductor que te cierra el paso en el tráfico, el compañero que hace un comentario sarcástico, el amigo que olvida devolverte una llamada,
Todos son escenarios donde puedes elegir reaccionar con ira o con serenidad. Lo que marca la diferencia es ese instante en que decides detenerte. Y al hacerlo, te das cuenta de que no eres esclavo de lo externo, sino dueño de tu propia mente. Incluso en momentos de ansiedad, el poder de la pausa se convierte en un refugio. Cuando la mente se acelera con pensamientos de preocupación, basta con cerrar los ojos por unos segundos, inhalar profundamente y dejar que el aire salga lentamente. Ese pequeño acto, que parece insignificante, es en realidad un recordatorio de que siempre puedes regresar al presente. No importa lo caótico que sea el mundo, siempre existe la posibilidad de volver a ti mismo a través del silencio de una pausa consciente. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para arrebatarnos ese espacio. Redes sociales que buscan nuestra reacción inmediata, noticias que apelan al miedo, conversaciones cargadas de tensión. Resistir esa corriente y detenerse no es un acto menor. Es un verdadero acto de rebeldía contra una sociedad que glorifica la velocidad. Y ahí radica el poder transformador de la pausa. Convierte a quien la practica en alguien que no se deja arrastrar por las circunstancias, sino que elige con claridad cómo actuar. La próxima vez que te enfrentes a una situación que busque robarte la calma, recuerda esto. No tienes que responder de inmediato, no tienes que reaccionar al instante. Tienes derecho a detenerte, a observar, a reflexionar. Esa pausa puede durar unos segundos, unos minutos o incluso unas horas, pero en ese tiempo recuperas el control de tu mente. Los estoicos lo sabían. Quien domina su impulso, domina su vida. Porque cuando logras hacer una pausa, el estrés se disuelve, la claridad aparece y tu poder interior se expande. Y entonces, lo que parecía una amenaza se convierte en una oportunidad de crecer en serenidad y fortaleza. Estrategia 6. Escribe lo que sientes. Hay momentos en los que la mente parece una habitación desordenada. Pensamientos acumulados como ropa tirada en el suelo, emociones revueltas como papeles desperdigados sobre la mesa, preocupaciones que se apilan como cajas sin abrir. Cuando la mente se llena de ruido, el estrés se multiplica. Nos sentimos atrapados en un torbellino de pensamientos que no paran, dando vueltas en círculos sin llevarnos a ninguna parte. Los estoicos comprendieron que el mayor peso no está en lo que ocurre afuera, sino en lo que dejamos crecer dentro de nosotros. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de su tiempo, escribía cada día en su diario personal. No lo hacía para que alguien lo leyera, sino para vaciar su mente, ordenar sus reflexiones y recordarse a sí mismo los principios que quería vivir. Sus meditaciones son, en esencia, un cuaderno íntimo donde transformaba el caos interno en claridad. Hoy en día, tenemos más motivos que nunca para hacer lo mismo. Vivimos en una era donde recibimos miles de estímulos al día: correos, notificaciones, noticias, conversaciones. Todo eso se acumula en nuestra cabeza y termina saturándonos. Y cuando no encontramos un canal para liberar ese peso, el estrés explota en forma de ansiedad, ira o insomnio. Aquí es donde la escritura se convierte en un remedio estoico, simple, accesible y profundamente liberador. Escribir lo que sientes no es un acto literario. No necesitas buscar palabras bonitas ni preocuparte por la ortografía. La idea es vaciar lo que llevas dentro sin filtros ni juicios. Cuando pones en papel tu enojo, tu tristeza, tu frustración o incluso tu miedo, esos sentimientos dejan de estar atrapados en tu mente y comienzan a ordenarse. El papel se convierte en un espejo donde puedes ver con claridad lo que antes era un nudo invisible. Imagina una mañana cargada de estrés.
Tienes demasiadas cosas por hacer, estás preocupado por un problema personal y además sientes la presión de no fallar en el trabajo. Tu mente te grita en todas direcciones y te roba la calma. Si en ese momento tomas un cuaderno y empiezas a escribir sin plan ni estructura, simplemente dejando salir lo que sientes, poco a poco la tensión baja. Es como abrir una válvula de escape. Lo que parecía insoportable empieza a tener forma y, por tanto, se vuelve manejable. La escritura también tiene un efecto revelador. Muchas veces no sabemos con claridad qué sentimos hasta que lo vemos escrito. El simple acto de poner en palabras un pensamiento como «hoy tengo miedo de no ser suficiente» permite observarlo con distancia. Deja de ser una voz que te domina y se convierte en una frase que puedes analizar, cuestionar y transformar. Epicteto lo explicaba con crudeza. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Escribir lo que nos decimos es el primer paso para cambiarlo. Además, esta práctica te ayuda a descubrir patrones. Al releer tus notas con el tiempo, te darás cuenta de que muchas de tus preocupaciones eran exageradas o nunca llegaron a ocurrir. Eso refuerza tu confianza, porque aprendes a reconocer que tus pensamientos no siempre dicen la verdad. La escritura se convierte así en una forma de entrenamiento mental, un gimnasio invisible donde fortaleces tu capacidad de observación y tu dominio sobre ti mismo. En un mundo donde todo nos invita a reaccionar rápido, detenerse a escribir es un acto revolucionario. Es recordarte que tu mente merece ser escuchada, que no tienes que cargar con todo en silencio y que siempre puedes encontrar orden en medio del caos. Cuando el estrés te golpee con fuerza, recuerda, no estás obligado a guardarlo todo dentro. Tienes un refugio siempre disponible, una hoja en blanco. Allí puedes soltar lo que te pesa, transformar lo que te duele y redescubrir la calma que ya habita en ti. Estrategia 7. Practica el desapego de la opinión ajena. Uno de los mayores generadores de estrés en la vida actual no son las tareas que tenemos que cumplir, ni siquiera las dificultades que enfrentamos, sino lo que los demás piensan de nosotros. Nos preocupamos por la mirada ajena, si lo que hacemos es aprobado, si lo que decimos será criticado, si nuestra imagen encaja en lo que la sociedad espera. Este peso invisible nos roba energía, nos hace dudar de cada paso y, lo más grave, nos aleja de nuestra propia esencia. Los estoicos fueron claros en este punto. Epicteto enseñaba que hay cosas que están bajo nuestro control, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones, y hay cosas que nunca lo estarán, como las opiniones, los juicios y los comentarios de los demás. Cuando vivimos atrapados en la búsqueda de aprobación, entregamos nuestra paz en manos ajenas. Es como si diéramos las llaves de nuestra mente a cualquiera que opina sobre nosotros. Hoy en día, esto se ha multiplicado con las redes sociales. Antes, la opinión ajena se limitaba a un círculo pequeño: familia, amigos, compañeros de trabajo. Ahora, cada publicación puede ser vista, comentada y juzgada por cientos o miles de personas. Basta un comentario negativo para que el ánimo caiga. Nos hemos acostumbrado a medir nuestro valor en likes, en seguidores o en la aprobación digital. Y cada vez que lo hacemos, olvidamos que ninguna validación externa puede darnos la paz que nace de estar alineados con nuestros propios principios. Practicar el desapego de la opinión ajena no significa volverse indiferente o antisocial. Significa entender que la voz de los demás es solo un eco externo y que no debe tener más poder que tu propia voz interior. Cuando alguien te critica, tienes la opción de aceptar esa crítica como un aprendizaje o simplemente dejarla pasar como una sombra que no cambia tu camino. El estrés aparece cuando confundimos esos juicios con verdades absolutas, cuando dejamos que nos definan. Imagina esta escena.
trabajas con esfuerzo en un proyecto, lo presentas y recibes tanto elogios como comentarios negativos. La mente tiende a fijarse en lo negativo, repitiendo esa frase una y otra vez. Sin embargo, si aplicas la mirada estoica, recuerdas que ese comentario no define tu valor, sino que refleja la perspectiva de otra persona. Lo que realmente importa es si actuaste con integridad, si diste lo mejor de ti y si seguiste tus principios. Lo demás es ruido. Marco Aurelio lo expresó con sabiduría. La opinión de otros no debería importarnos más que la opinión que tiene el viento de nosotros. Es decir, tan absurdo sería preocuparse por el soplo del aire como por el juicio cambiante de alguien más. Las personas piensan hoy una cosa, mañana otra. Si dependes de esa inestabilidad, nunca tendrás paz. El verdadero poder está en volver a ti mismo, en evaluar tus acciones con base en lo que consideras correcto y no en lo que otros esperan. Al hacerlo, el estrés se reduce drásticamente, porque ya no estás luchando contra la imposibilidad de controlar lo incontrolable, sino centrándote en lo que sí puedes gobernar, tu carácter, tus elecciones y tu serenidad. En la vida moderna, este desapego es más necesario que nunca. Cada día recibimos juicios disfrazados de comparaciones, de tendencias sociales, de estándares imposibles. Resistirse a esa presión no es un acto de rebeldía, sino de salud mental. Es recordarte que tu vida es tuya y que ninguna opinión externa debe tener más peso que tu paz interior. Cuando practicas este desapego, el estrés pierde gran parte de su fuerza, porque entiendes que la mayoría de lo que te roba la calma nunca estuvo bajo tu control. Y allí nace la libertad más estoica, vivir de acuerdo a ti mismo sin mendigar aprobación. Estrategia 8. Encuentra claridad en la simplicidad. Vivimos en una era en la que se nos convence de que más siempre es mejor. Más tareas, más objetos, más conexiones, más información. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más acumulamos, más perdemos nuestra paz interior. El exceso nos ahoga, nos dispersa, nos fragmenta, y cuando llega el estrés, en gran medida proviene de esa sobrecarga. Demasiados compromisos, demasiadas decisiones pendientes, demasiadas voces externas que llenan nuestra mente hasta saturarla. Los estoicos lo entendieron desde hace siglos. La claridad mental no se encuentra en la abundancia, sino en la simplicidad. Séneca decía, no es el hombre pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Esta frase resuena con fuerza hoy en día, en un mundo donde la abundancia de opciones se ha convertido en una fuente constante de ansiedad. Piensa en tu vida diaria. Desde que despiertas, tu mente es bombardeada con mensajes, notificaciones, correos, pendientes y distracciones. El día comienza con ruido y con la presión de hacer más de lo que humanamente es posible. Allí es donde la simplicidad se convierte en un acto de rebeldía, en una estrategia poderosa para calmar tu mente. Simplificar no significa vivir con menos por obligación, sino elegir conscientemente lo que realmente importa y dejar ir lo innecesario. Cuando reduces lo superfluo, algo sorprendente ocurre. La claridad aparece. Tu mente ya no está dividida en 1000 direcciones, sino enfocada en lo esencial. Esa claridad es una de las mejores medicinas contra el estrés. Imagina un escritorio lleno de papeles, cables, objetos olvidados. Tu atención se dispersa, tu mente se cansa antes de empezar. Ahora imagina ese mismo espacio limpio, ordenado, con solo lo indispensable. La sensación cambia por completo. Ese mismo principio se aplica a tu vida entera. El estrés no siempre proviene de lo que falta, sino de lo que sobra. Sobra ruido, sobra comparación, sobra exceso de expectativas. Cuando eliges la simplicidad, no renuncias a la vida, sino que la recuperas.
Tomas el control de tu atención, eliminas las distracciones que no aportan y le das espacio a lo que de verdad nutre tu mente y tu espíritu. Marco Aurelio aconsejaba a sí mismo: si deseas tranquilidad, haz menos, o mejor aún, haz solo lo que sea necesario, lo que dicta la razón de un ser social y en la forma en que lo dicta. Esa es la esencia de la simplicidad: distinguir lo esencial de lo trivial. Y en un mundo que constantemente nos arrastra hacia lo trivial, el acto de enfocarse en lo esencial se convierte en una estrategia liberadora. Encuentra claridad en la simplicidad. No significa vivir en aislamiento ni rechazar todo lo material, sino reconocer qué cosas realmente suman a tu vida y cuáles solo ocupan espacio mental. A veces, ese cambio empieza con algo pequeño: organizar tu agenda para no llenarla de compromisos vacíos, silenciar notificaciones que no aportan o aprender a decir no cuando algo roba tu energía. Esos pequeños gestos abren un espacio de calma que antes estaba ocupado por el ruido. En la vida moderna, donde cada minuto se llena de distracciones, practicar la simplicidad es casi un acto heroico. Es decirte a ti mismo: no necesito más para estar en paz. Necesito menos, pero más significativo. Y al hacerlo, tu mente respira, tu corazón se calma y el estrés disminuye, porque el peso del exceso deja de estar sobre tus hombros. El camino hacia la claridad no es acumular, sino soltar. Y en ese acto de soltar lo innecesario, descubres lo más valioso: la libertad de elegir dónde poner tu atención, la calma de no cargar con lo superfluo y la serenidad de una vida más ligera. La simplicidad no es un destino, sino una práctica diaria. Cada día puedes elegir simplificar un pensamiento, una acción, un espacio. Y en cada elección, la claridad se abre paso, como un rayo de luz entre las nubes del estrés. Estrategia 9. Convierte el dolor en enseñanza. El dolor es una de esas experiencias inevitables que todos atravesamos. Puede llegar en forma de pérdida, fracaso, traición, enfermedad o simplemente a través de las pequeñas frustraciones cotidianas. La mayoría de las veces, nuestra reacción natural es resistirlo, huir o intentar anestesiarlo. Pero el estoicismo nos propone una visión radicalmente distinta: no evitar el dolor, sino transformarlo. No verlo como un enemigo, sino como un maestro. Séneca lo expresó con claridad: el fuego prueba el oro, la adversidad prueba al hombre. En otras palabras, el dolor revela quién eres y en qué te conviertes. Puede aplastarte o puede formarte. Y esa diferencia no depende del dolor mismo, sino de la interpretación que le das y de la decisión que tomas frente a él. En la vida moderna, donde buscamos constantemente comodidad y gratificación instantánea, el dolor parece algo intolerable. Queremos resultados rápidos, queremos soluciones fáciles, queremos evitar todo lo que nos incomoda. Pero es precisamente esa incomodidad la que muchas veces contiene la lección más profunda. El estrés, la frustración, incluso el fracaso, llevan dentro una semilla de sabiduría que solo se revela si tienes la valentía de mirar más allá de la herida. Piensa en un fracaso laboral. A primera vista parece un golpe devastador. La puerta se cerró, el esfuerzo no fue suficiente, pero si lo observas con mirada estoica, te darás cuenta de que dentro de ese dolor se esconde una oportunidad de aprendizaje. Tal vez la necesidad de mejorar tus habilidades, de redefinir tu estrategia o incluso de replantear tu camino hacia algo más alineado con tus valores. El dolor se convierte entonces en un maestro exigente, pero justo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía para recordarse a sí mismo: lo que te sucede, aunque parezca cruel, estaba preparado para ti desde el inicio, tejido en el destino mismo. No es lo que ocurre lo que te lastima, sino el juicio que haces sobre ello.
Esta reflexión nos invita a cambiar la pregunta. En lugar de preguntarte, ¿por qué a mí?, el estoico se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Esa simple modificación mental transforma el sufrimiento en crecimiento. El dolor también tiene el poder de despertar una claridad que la comodidad jamás ofrece. Cuando todo fluye sin obstáculos, solemos dar por sentado la vida. Pero cuando llega el dolor, nos obliga a detenernos, a reflexionar, a redefinir prioridades. Te muestra lo que realmente importa y lo que solo era accesorio. En la era actual, donde las redes sociales nos muestran vidas aparentemente perfectas, el dolor propio puede sentirse como una carga vergonzosa. Sin embargo, todo ser humano lo atraviesa. La diferencia está en cómo lo utilizas. Puedes esconderlo y dejar que se pudra dentro de ti, o puedes enfrentarlo, escucharlo y permitir que te transforme. Al hacerlo, tu mente se fortalece y tu espíritu se vuelve más resiliente. Un corazón que nunca se rompe, nunca aprende a sanar. Una mente que nunca enfrenta el fracaso, nunca desarrolla resiliencia. El dolor, visto desde esta perspectiva, es un entrenamiento invisible, un gimnasio del alma. Cada herida que aceptas y transformas te prepara para soportar con más calma los futuros desafíos. Imagina que cada momento doloroso en tu vida es como una página escrita en un libro personal de sabiduría. Puedes decidir arrancar esa página y fingir que nunca existió, o puedes leerla, subrayar lo aprendido y guardarla como parte de tu historia. El dolor deja de ser una maldición y se convierte en una guía silenciosa que te recuerda: has pasado por esto y has crecido gracias a ello. El dolor, cuando se transforma en enseñanza, no desaparece mágicamente, pero cambia su peso. Ya no es una carga que arrastras, sino una herramienta que usas. Y al hacerlo, cada herida deja de ser un final y se convierte en un comienzo. Porque al final, la verdadera calma de la mente no se construye en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de darle un propósito. Y cuando entiendes que cada cicatriz es una lección grabada en tu piel, el estrés disminuye, la desesperanza se desvanece y tu vida se llena de una fuerza tranquila, la fuerza de haber sobrevivido y aprendido. Estrategia 10. Guíate por un pensamiento rector. Toda mente necesita una brújula. Puedes respirar mejor, pausar antes de reaccionar, aceptar el presente y escribir lo que sientes. Puedes simplificar tu entorno y convertir el dolor en enseñanza, pero en los días difíciles, cuando el ruido externo es ensordecedor y las emociones internas empujan, necesitas una frase breve, un norte inequívoco que te recuerde quién eres y cómo decides vivir. A eso los estoicos, sin nombrarlo así, lo practicaban a diario. Un pensamiento rector que ordena la jornada y alinea cada gesto con tus principios. Marco Aurelio lo repetía para sí mismo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Un pensamiento rector es precisamente eso: una idea madre que filtra lo que dejas entrar, lo que dejas salir y la forma en que te comportas. No es un amuleto ni una consigna vacía, es un criterio moral operativo, una decisión anticipada que reduce la fricción mental. Cuando eliges tu frase por la mañana, corta, clara, accionable, le ahorras a tu mente 1000 debates inútiles a lo largo del día. Ya sabes qué decir que sí, qué decir que no y cómo decirlo. Imagina un día cualquiera en la vida moderna. Abres los ojos y el teléfono te ofrece asuntos urgentes, comparaciones sutiles, opiniones ajenas. Antes, tu mente saltaba de un estímulo a otro. Ahora, antes de tocar la pantalla, recuerdas tu pensamiento rector. Puede ser: haz lo que depende de ti y suelta lo demás, inspirado en Epicteto. O, si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas.
del propio Marco Aurelio. Al sostener esa frase en tu conciencia, cada decisión micro se vuelve macro. Respondes correos con sobriedad, dices no a lo trivial, eliges la tarea esencial, preservas tu atención. La frase se convierte en un filtro de alta precisión. Deja pasar lo que te fortalece, bloquea lo que te dispersa. La fuerza del pensamiento rector está en su simplicidad. El estrés ama la complejidad, multiplica escenarios, abre bucles, enreda argumentos. Tu pensamiento rector corta nudos. En una reunión tensa, cuando la crítica sube de tono y tu ego arde, la mente recuerda, conserva la virtud y la calma. No te hipnotiza la ofensa, no te seduce la vanidad. Vuelves a ti y al volver eliges la respuesta que te hace digno, no la que te da la razón. También actúa como antídoto contra la parálisis. Muchas veces no fallamos por desconocimiento, sino por exceso de opciones. Séneca advirtió: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Un pensamiento rector elegido al amanecer reduce el desgaste de decidir a cada paso. Te levantas con propósito, y el propósito es un camino ya despejado. No necesitas motivación estridente, necesitas dirección. La dirección, repetida en voz baja, se transforma en ritmo. Hay días en que ese norte será hoy, solo lo esencial. Otros, presencia sobre prisa. Otros, acción con rectitud. No persigas la frase perfecta, busca la que hoy te haga mejor. Y sosténla, escríbela en tu cuaderno, colócala en la pantalla de bloqueo, repítela caminando. Epicteto diría que es elegir deliberadamente el juicio que guía tus actos antes de que el mundo lo elija por ti. Un pensamiento rector no te evita el dolor, pero lo ordena. No elimina el caos, pero te permite atravesarlo con dignidad. Cuando la ansiedad amenace, cuando la opinión ajena pese, cuando el cansancio sugiera atajos, tu frase será el recordatorio de que ya decidiste. ¿Qué valores proteges? ¿Qué límites mantienes? ¿Qué tipo de persona eliges ser? Y esa decisión previa es la medicina invisible del estrés. Te ahorra peleas mentales, te devuelve al presente, te alinea con lo que consideras verdadero. Piensa en ello como en una antorcha que llevas en la noche. No convierte la noche en día, pero ilumina lo suficiente para el siguiente paso, y paso a paso, con esa luz constante, la mente deja de tropezar con cada sombra. Termina la jornada como empezó, anclado en tu frase. Revisa si fuiste fiel a ella, no para castigarte, sino para ajustar el rumbo. La excelencia no es un acto grandioso, es una lealtad discreta repetida en lo pequeño. Los estoicos lo sabían, la grandeza se teje en la intimidad de los pensamientos que eliges sostener. Esta es la estrategia más poderosa porque no es una técnica aislada, es el marco que integra a todas las demás. Respiras mejor cuando recuerdas tu norte, pausas con más facilidad, aceptas lo que no controlas, escribes con claridad, te desapegas de la opinión ajena, conviertes el dolor en maestría. Todo encaja cuando una sola idea dirige la orquesta. Elige tu pensamiento rector al amanecer y vuelve a él cada vez que el día te pida que te traiciones, porque no hay mayor calma que la de quien ya decidió y no hay mayor libertad que la de quien es fiel a lo que decidió ser. Hemos llegado al final, y luego de recorrer estas 10 estrategias estoicas para calmar la mente en situaciones de estrés, es momento de detenernos un instante y reflexionar. No se trata de memorizar palabras bonitas ni de acumular conocimientos, sino de comprender que cada idea que escuchaste hoy puede convertirse en una herramienta práctica, real y transformadora para tu vida. El estrés, en cualquiera de sus formas, ya sea en el trabajo, en las relaciones o en los desafíos que parecen no tener salida, siempre estará presente. Lo que marca la diferencia no es la ausencia de problemas, sino tu capacidad de enfrentarlos con calma, con claridad.
y con la fuerza de una mente entrenada. Los estoicos lo sabían bien. No podemos controlar el mundo, pero siempre podemos controlar nuestra reacción ante él. Imagina por un momento cómo cambiaría tu día si aplicas aunque sea una sola de estas lecciones. Detenerte antes de reaccionar, escribir lo que sientes, no dejar que la opinión de otros robe tu tranquilidad, o guiarte cada mañana por un pensamiento rector que dé dirección a tus acciones. Tu vida se volvería más ligera, no porque el mundo sea más fácil, sino porque tú serías más fuerte. Marco Aurelio lo expresó de manera contundente. Si estás angustiado por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de borrar ese juicio ahora mismo. Esa frase encierra la esencia de todo lo que has escuchado hoy. El poder está en tu mente, no afuera. Ahora quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Cuál de estas 10 estrategias vas a poner en práctica primero para recuperar tu calma en medio del estrés? Escríbela en los comentarios, porque al hacerlo no solo declaras tu compromiso, también inspiras a otros que, como tú, buscan un camino hacia la serenidad. Y si este viaje por la sabiduría estoica te aportó valor, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien que esté pasando por momentos difíciles. Puede que un simple mensaje como este sea la chispa que le recuerde que la paz no depende del caos externo, sino de la fortaleza interior. Recuerda siempre, dominar tu mente es dominar tu vida, y cada día, en cada instante, tienes la oportunidad de practicarlo.